Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti y por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. El tema de hoy, que es tan boom, la caída de Maduro en Venezuela, me parece importantísimo dentro de la psicología, pues dar unos pincelazos de qué es lo que tiene un dictador en la mente, teniendo en cuenta la historia, claro está, de los dictadores, porque todos tienen en común muchas cosas. Y ahora son los omnipotentes, que de una u otra manera dominan masas, hipnotizan a las personas a través de la palabra. O sea, son personas que persuaden fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos en su cabeza tienen bien claro. Chávez que dijo alguna vez, yo voy a ser presidente. Y se le cumplió, lo tiene bien claro. Y recordemos que todo lo que es, los objetivos que uno tenga claros, sea para bien o para mal, en esa bipolaridad, se utiliza ese poder y se materializa. Ahora, ellos buscan, hay muchos que han sido muy pobres y llegan a ser grandes dictadores y dueños de un país con sus riquezas y todo, bicho, multimillonarios. Ser dueño de un país son los más ricos que pueden haber. Ser dueño de las personas, ser dueño de las decisiones, de los pensamientos, de hacer discípulos estúpidos, eso es un poder súper grande. Y ellos se nutren es de sus propias ideas y de los otros dictadores que de una u otra manera hicieron flaquear los pueblos y los llevaron a la quiebra. Ellos se nutren de esa maldad heredada de otros sistemas y otras personas. Hoy en día el socialismo lo llamamos así, comunismo, como sea. Ellos se nutren de todo eso. Y se nutren también de la historia de todos los maldadosos. Y ellos saben cómo dominar masas, cómo a través de las ideas nosotros podemos manipular, hemos dicho, pueblos. Y se aprovechan de los pocos o las personas que pues que no tienen mucho conocimiento, la mayoría, porque hay otros que sí, pero también caen en sus garras, por solo promesas, como cuando hay personas que están conquistando a una mujer, hombres o mujeres conquistando a alguien solo con mentiras. Y después se dan cuenta con qué se metieron. Pero lo positivo de esto es que el dictador siempre tiene un ascenso porque muestra puras virtudes, pero es pura mentira, y después viene un pico que es estable, digámoslo así, y como ya viene la omnipotencia del dictador, empieza el desascenso, empieza a decaer. Y lo importante de esto es que ellos, o como dicen por ahí, todos los imperios caen. Y sobre el dictador, pues pasa lo mismo. Y empieza a caer todo. Y no es eterno, y eso es lo más bonito de los países que han sido sometidos con personajes locos. Eso es algo que a nosotros en la historia nos ha demostrado que por lo menos no son eternos. Dicen que no hay mal que dure 100 años. Y ahí empiezan ellos en su dictadura, en su miedo, en su decadencia, a ser ineficientes, o mejor, más ineficientes que cuando empezaron a escalar.
ineficientes y alteran todo el orden de su jefatura. Y empieza la secuela de lo terrible, de la guerra más cruda, de su poder asesino, donde se convierten en abogados del diablo. El diablo es como por decir algo, ¿no? Para entender. Pero ellos, todas las decisiones que toman, como presidentes, como socialistas, con su partido y su fundamentalismo, es ya solamente de errores, errores y errores. Aún cuando estaban en la escala de su vida, siempre fueron errores. Lo que pasa es que fueron mimetizados. Y ellos ya, como omnipotencia autoridad, empiezan a tomar opciones para mantener el poder con posturas irracionales. Por eso es que uno debe de como que empezar a, nosotros los que estamos afuera, fuera de esos sistemas, empezar uno como a estar más alerta de quiénes son nuestros dirigentes. Hay un poder, hay varios poderes con diferentes opciones o estilos políticos, con su propio estilo democrático. Nosotros debemos de empezar a discernir si hay 3 o 4 poderes, que no creo, hay solo 2, izquierda y derecha, pues escoger el que sea mejor, porque entonces uno, ¿qué haría siempre por promesas escogiendo el peor, lo que le pasó a Venezuela? Y no duró, o sea, 20 años en crisis. Al principio, ay, la luna de miel, pero después de la luna de miel ya vienen los problemas internos. Y ahí es donde ya se duda de ese gran profeta, porque ya se tiró el país. Colombia con Petro, con toda la izquierda, no hablemos de Petro, la izquierda, el socialismo del siglo XXI, tengan cuidado. México ya la está cagando y ya eligió un presidente que se va a tirar México, ya lo está tirando. Entonces, muchos no se consideran dictadores, sino, somos las personas más buenas, somos justos, todo el mundo está en contra de nosotros, nos quieren robar, nos quieren cambiar las leyes, la personalidad de nuestra democracia está o quieren más bien estar sobre nuestra democracia. ¿Ausencia de qué? De gobierno. Porque el gobierno es el pueblo, la democracia es el pueblo, ¿cómo es? Es el poder del pueblo. Pero allá no existe eso. No estoy diciendo que en el capitalismo exista la democracia, no existe, tampoco. Porque eso allá entre ellos se negocian el poder. Pero por lo menos tenemos libertades, ¿cierto? Y podemos opinar, podemos criticar duramente, podemos convocar cosas. Pero el dictador, con toda su voluntad, viola los derechos humanos y hace una negación de la separación de poderes. O sea, él es el poder. Controla los medios masivos de comunicación. ¿Para qué controla los medios masivos de comunicación? Uno dice, ¿por qué controla los medios masivos de comunicación? Pues porque no se entera el mundo de lo que yo estoy haciendo. Por eso es que le conviene cerrarse, hacer muros, murallas, porque solo el pueblo tiene el conocimiento mío y todas mis arbitrariedades nadie las ve o las escucha.
Entonces, por eso es que ellos crean su muralla, porque no conviene que el mundo se entere de mi gestión política. Entonces, imagínense ustedes por qué es que ellos, ahorita por ejemplo Maduro, va a cerrar todas estas características cae para todos los dictadores, pero me enfoco en Maduro. ¿Por qué él dice que ahorita ya va a empezar a controlar el Internet? Porque él no quiere que se enteren de su barbarie. Pero lo vamos a saber. Ellos tienen una estructura militar o militarista, porque es que ellos son los que me van a defender, ellos son los que me van a mantener en el poder, son los que me hacen omnipotente, me hacen culto. Y con esa fuerza adoctrino a las generaciones jóvenes, a los niños, para que me den ese poder de líder omnipotente y ese culto de mi personalidad. Dioses, o sea, está bien que todos seamos dioses, pero el verdadero Dios acepta a todos y no hay diferencias. Todos somos dioses y punto. Se deja ser a cada uno Dios. O sea, en otras palabras, se respeta lo que es el otro. Entonces, estos dictadores que no tienen nada blandongo, ¿cómo es? Nada blandengo, no son blandos, son rígidos. Bueno, casi todos mueren jóvenes y casi todos, y en últimas están más enfermos biológicamente, que si no los mata su pueblo, los mata la enfermedad, los mata su cáncer mental. Eso los lleva al hueco. Entonces, por eso es chévere que todo esto no es eterno. Y casi todos invierten más que comida para su pueblo en armas, porque saben que llega un momento dado en que el pueblo se le va a levantar. Ellos saben que no son eternos, aunque lo anuncien, pero en su interior saben que no son eternos. Y se mantienen en la cúspide del poder mientras se le permita. Y le dan el poder a un familiar o a un amigo, no a la democracia, porque saben que se van para el cielo. Entonces, muchos dictadores, y Maduro está entre estos, ya entró entre los locos. Vamos a recordar, por ejemplo, a Mussolini, que él actuó como un jefe tribal y perdió todo el contacto de su realidad y arrastró a su pueblo a guerra sin sentido. Maduro, la misma miércoles. Julio César, que para muchos fue el primer dictador democrático. O sea, porque hablan de la democracia, hablan de todo eso. Y el primer dictador de la historia, donde él o su estilo eh, fue respaldado por muchos. Porque es que en esa época existían muchos más problemas sociales y como no habían medios masivos de comunicación, pues alguien que hablara en nombre su gente, pues claro, como había tanta filosofía, pues subió fácilmente. Acuérdense de Franco. Él origina golpe, ¿cómo decirlo? Él en su régimen origina golpe guerra, y se impone como dictador y apoya a los militares o les da todo
el apoyo para que sea un gobierno autoritario, militar, y involucra muchos sectores, involucra derecha, izquierda, arriba, abajo, católicos, conservadores. O sea, dio más apertura, pero jodió también a su país y se convirtió en un dictador. ¿Qué decir de Gaddafi, que está dentro de los... Él tiene rasgos de los clásicos, o sea, de otros dictadores. Y él, de una u otra manera, eh, idealizó su poder y lo ejecutó. Igual que todos los que están en esta lista. Pero todos tienen violencia, todos tienen muertos, todos son autoritarios, todo es lo que yo diga. Stalin, violento, despiadado, eliminó a sus amigos, a sus enemigos, a sus rivales y se convirtió en un jefe con mucho poder, pero también solitario. Todos quedan solos. ¿Qué tal? ¿Qué decir de Napoleón Bonaparte? Que él fue desmesurado en muchas facetas, fue excéntrico y creó el Código Civil para el mismo tiempo e impuso un culto a su cuerpo, a su personalidad. Y claro, también protagonizó muchas guerras. O sea, ¿qué diferencia hay de un Maduro a un Hitler, a un Mussolini? Nada. Lo chévere es que todos caen, ¿cierto? Ahora, Saddam Hussein, que para mí es el mismo Maburro, es el mismo, es que hasta se parecen. También se hinchaba, ¿cierto? Y retaba a las oligarquías, al capitalista, los retaba. Y miren a dónde llegó. Entonces, Hussein para mí es como el burro de Maduro. Y él, en últimas, también complots, mentiras, propaganda, populismo, se justificaba en todo, ¿cierto? ¿Qué decir de Robespierre? Donde él es el padre de una revolución que a lo último acabaron traicionándolo o traicionando más bien su ideal siendo voltearepas. Y siempre dicen, estos son chistosos. Cuando ya se ven perdidos, se vuelven religiosos. Dios, qué bueno eres. Unos locos tremendos que de acuerdo a la situación se comportan. Hitler, que es de los más conocidos de los dictadores de la mesiánicos de la edad moderna, pues todos sabemos de él. Otro con trastornos mentales y otro despiadado. Y él intentó traducir, ¿cómo decir? Intentó ver las problemáticas de su pueblo alemán, se encarnó como solución a sus problemas y subió. Entonces, todas esas personalidades, uno ve los dictadores de esta época modernos y todos tienen facetas del dictador general. Todos son iguales. O sea, no hay uno que uno diga un dictador que tenga una historia extraordinaria. No se encuentra.
¿Cuándo habla uno de un dictador bueno? ¿Cuándo habla de un maburro justo o de una política extraordinaria o una democracia aplicada? Cuando uno dice, no, es que Venezuela, ese gobierno tan bonito. O sea, en común, nosotros, los que estamos un poquito despiertos, nos damos cuenta que el pueblo está sometido por miedo, por adoctrinamiento, otra causa, por proteger su familia y porque no puede hacer nada, a no ser que venga una fuerza de apoyo fuerte y yo pueda ya revelar. Pero lo bonito de toda esta historia, de todo este cuento, es que todos caen como cocos y mueren en su justo tiempo y medida y serán recordados como los grandes sádicos de la historia que tuvieron un poder y hablaron supuestamente de los derechos de su pueblo. Los dejo con esta reflexión. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias y estén bien. Chao. Hoy en día que ya hay más medios masivos de comunicación, que nos enteramos de muchas cosas, que nos enteramos que hay países con dictadores, que el mundo está en nexo de esos países, o sea, sus habitantes están, eh, ¿cómo decir? Sus habitantes están saliendo de su tierra porque hay tanta maldad, porque están siendo asesinados. Entonces, nosotros, ya teniendo esa lucidez, pues con fuerza nos vamos en contra de las dictaduras y apoyamos, pues, el opacar estos genes dominantes que no saben hacer las cosas y empezar uno a estar en contra de esos regímenes. Y uno apoya con esos discursos, con apoyar la intervención, con tener la lucidez que en mi país también se está gestando algo así. Entonces uno, cuando está fuera de ese cuadro y no está metido con ese virus, uno puede dar muchas soluciones. El simple hecho de dar un grito de apoyo en contra de todo esto ya es una gran ayuda. Pero en pleno siglo XXI, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las dictaduras. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el que tiene, las personas que con frecuencia tienen trastornos psicológicos y tienen un poder en un país y al principio, como son bipolares, hablan como santos, pero pues su corazón es oscuro y es malvado. Y que uno sabe que son populistas y que son dictadores carismáticos, sino que se camuflan con el discurso, que son mentirosos, que son manipuladores de una calidad extraordinaria. Conocen el discurso, saben qué es lo que quiere que oigan los demás, los más ignorantes, los más pobres, aún algunos ricos. Entonces el socialista que es dictatorial es un psicópata y es un dictador carismático. Y ellos son abusivos, son simuladores, su opinión es supuestamente la justa medida, pero en últimas toda su mente, todo ese mundo
de ese ser que es el que domina, porque el cuerpo en última es solo el vehículo para que lo vean. Su mente tiene una inclinación a matar, a asesinar, a dominar, a crear un nacionalismo sobre las personas y seguir en su desajuste sin aceptarlo. No lo aceptan. Y en toda esa teoría del gen y que altera el cerebro y que la estructura de del mismo cerebro tiene unas anomalías o malformaciones. También se dice que la amígdala empieza a trabajar de una manera disfuncional. Y esto regula el miedo, la rabia y muchas otras cosas de estas personas. Por eso es que ellos son tan valientes, según esta teoría. Estas personas, por no ser, si nos vamos por esta medida, que son locos, y es verdad que son locos, y que su estructura del cerebro es disfuncional, pues ¿por qué llegan al poder? Porque ellos tienen unas facilidades de discurso, discursivas, sobre el vulgo. Y hablan con tanta pasión porque el carisma es tan tremendo que la gente, bueno, y como son bipolares, tapan su desorden mental. Y ellos, como parecen normales, y los ven es como superpoderosos e inteligentes, pues ellos de una convencen, ¿cómo decir? Se camuflan, se mimetizan entre las mentes de buena fe. Porque es que cuando uno es dominado es porque es inocente, inseguro, a veces incapaz de muchas cosas, dependiente. Entonces uno así, pues ve un héroe de esos y habla a mi favor y me creo yo ya protegido por él. Pues en últimas no sé que es un psicópata, no lo sabe y uno se deja engañar. Estas personas son narcisistas a morir, enamorados de sí mismos y son maquiavélicos. Recuerden la obra de Maquiavelo, El Príncipe, donde dice que, a ver si recuerdo, el fin justifica los medios. Ellos todo lo logran sin importar la forma o los medios. Si hay que matar por mantener un poder. Son maquiavélicos y como siempre están manipulando, están inyectando ese miedo como resultado hacia sus dominados, mienten, también fascinan por su carisma, fascinan, encantan, pero cuando muestran el lado oscuro, ya cuando tienen su poder y no lo quieren dar, ahí sí es donde uno dice, corran hijos, corran. Y ellos tienen la facilidad de subir la escala social, con facilidad. Y la paranoia camufladita. Todo eso es esa disfunción camufladita. Entonces, cuando nosotros hablamos de dictadores, incluyendo a Maduro, que esto va más por Maduro, que es el último, digo no el último de todos los dictadores, sino con quien estamos hablando, este dictador lo tenemos en cuenta es porque es el que va a caer más pronto, ¿cierto? Y va a dejar libre, entre comillas, a un colectivo no, un país.
Ahora, hay una otra teoría, si pudiéramos decir, de, de estas personas psicópatas, fuera de su excentricidad, de que son locos, que son ¿cómo es? Deschavetados y que sí tienen desajustes mentales. Y de una u otra manera, los estudios de la parte biológica del cerebro y la parte del psique aún son los que ya perdieron el alma. Porque es que el alma, bueno, eso es otro tema, pero esta gente ya perdió el alma. El alma es la esencia de la verdad. Ellos no conocen la verdad. Entonces, todos estos líderes de dictatoriales a nivel político o que tienen cierto grado de poder sobre unas zonas de la tierra. Ellos, esa era lo que les decía, tienen, dentro de la teoría no tienen alma, ¿no? Entonces pierden los sentimientos, pierden su realidad, su condición. Y muchos hablan sobre muchas teorías que tienen que ver con orden mental y espiritual. Porque de una u otra manera todos los dictadores se parecen, todos los dictadores tienen los mismos comportamientos. Que de pronto uno tenga una excentricidad de decir que es un pájaro, bien, pero el otro tiene otra excentricidad diciendo que es que nació de una mujer virgen, que sí han nacido de mujeres vírgenes. Y lo toman tan en serio que crean todo un libro sagrado. Entonces, sí son hiperactivos. La salud mental no quiere decir que porque soy hiperactivo y tengo habilidades, entonces estoy cuerdo. No. Cuando uno tiene habilidades, pues es que tiene que aprender a canalizar su inteligencia, canalizar sus ideas. Porque la salud mental en esta dimensión entre congéneres es que podamos sobrevivir aún con la misma o con la otra naturaleza que nos acompaña. O sea que en últimas nosotros, cuando no podemos convivir con la tierra, con los animales, con las plantas y estamos destruyendo, tenemos un grado de locura como especie. Muchos han sido hiperactivos en la historia. Kennedy, Roosevelt, Martin Luther King. Ellos sufrían de depresiones y en últimas que posiblemente tenían problemas de, de orden conductual, pero supieron canalizarla y también hicieron historia. Casi siempre todos los que han hecho historia tienen grados de depresión, de paranoia, de un estrés súper problemático y si no saben canalizar todo eso que ellos tienen como capacidad de creatividad, de capacidad de discernimiento o no discernimiento, pues pierden su salud y se les convierte en un problema ese poder. Y ellos en ese poder, cuando se les convierte en problema, se nota. Martin Luther King, qué berraquera, a pesar de que era depresivo y todo, y lo dirigió por otro camino. Y hoy en día es uno de los que se recuerdan como personas gratas, no como un loco con un desorden mental o como un loco exclusivo, un dictador exclusivo que dejó de pensar, ¿cierto? Y que más bien cogió todas sus ideas, las volvió un caos
las discernió de esa manera y trajo caos en el mismo desarrollo de esta comunidad. Entonces uno mismo puede tomar el camino de ser loco o no ser loco. Hay muchas, y siguen uno encontrando muchas investigaciones sobre, eh, sobre este tema, ¿no? Pero sí, el dictador, por lo general, pierde su ser, su sentido, su existencia, su finalidad humanitaria. Y en ese poder se convierte en un despiadado en acción. Y no tiene sentimientos, no padece emociones. El sentido del humor lo expresa y la gente se ríe, pero es hipócritamente, por el miedo. Son payasos. Y si él dice, miren para allá, todo el mundo, siéntense, todo el mundo se sienta. ¿Por qué? Porque muchos seguidores saben lo despiadado que son si no hacen lo que ellos dicen, si no hacen las muecas, si no se ríe por ellos. Y eso es un peligro y eso es un desorden súper de locura. Hitler, que es de los más conocidos de los dictadores de la mesiánicos de la edad moderna, pues todos sabemos de él. Otro con trastornos mentales y otro despiadado. Y él intentó traducir, ¿cómo decir? Intentó ver las problemáticas de su pueblo alemán, se encarnó como solución a sus problemas y subió. Entonces, todas esas personalidades, uno ve los dictadores de esta época modernos y todos tienen facetas del dictador general. Todos son iguales. O sea, no hay uno que uno diga un dictador que tenga una historia extraordinaria. No se encuentra. ¿Cuándo habla uno de un dictador bueno? ¿Cuándo habla de un maburro justo? ¿O de una política extraordinaria? ¿O una democracia aplicada? Cuando uno dice, no, es que Venezuela, ese gobierno tan bonito. O sea, en común, nosotros, los que estamos un poquito despiertos, nos damos cuenta que el pueblo está sometido por miedo, por adoctrinamiento, otra causa, por proteger su familia y porque no puede hacer nada, a no ser que venga una fuerza de apoyo fuerte y yo pueda ya revelar. Pero lo bonito de toda esta historia, de todo este cuento, es que todos caen como cocos y mueren en su justo tiempo y medida y serán recordados como los grandes sádicos de la historia que tuvieron un poder y hablaron supuestamente de los derechos de su pueblo. Los dejo con esta reflexión. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias y estén bien. Chao.